Hoy, en Eco Expediente, Yasser Arafat anuncia para septiembre del año 2000 la creación del nuevo Estado palestino. Resurge la violencia en Timor Oriental, se registra un tiroteo en Dili, la capital. Continúa temblando en Taiwán, aumenta el pánico y se teme la propagación de enfermedades infecciosas. La ortografía, la manera de escribir correctamente un idioma. ¿Por qué y para qué? Tenemos una entrevista con don Víctor García de la Concha, director de la Real Academia Española. Y en el estudio, Salvador Díaz Cintora, miembro de número de la Academia Mexicana de la Lengua. Le pido una disculpa desde ahora a don Salvador porque la pronunciación correcta es Cintora. Pero estamos haciendo un programa de ortografía y no tiene acento aquí. Bueno, esta sí que es para la historia, ¿no? Bueno, pues el expediente de hoy será... Amables amigos, ¿cómo están? Muy buenas noches. ¿Qué me pasa hoy? Es que tengo una gripa que de veras es difícil mantener la concentración porque se siente uno así como medio flotando. Pero bueno, muy buenas noches, ¿cómo están ustedes? Qué bueno de nuevo compartir este espacio. El expediente que vamos a abrir hoy es, ¿cómo le diré? Apto para personas como el doctor Elías Corral, usted no lo conoce, pero yo sí, es una persona para quien la gramática, la ortografía y los temas del lenguaje llegan a tener un interés que podría yo considerar hasta patológico. Entonces, créame que no solamente va a ser muy interesante, sino que se va a divertir, porque la lengua es muy especial, la lengua es un ser vivo, y de esto y muchos otros temas alrededor de ello vamos a hablar. Antes de entrar en materia, les quiero poner los teléfonos para que usted se pueda comunicar con nosotros. Hay preguntas interesantísimas acerca de este tema, que estoy seguro que se le ocurren. ¿Cuántas veces estamos conversando con una persona y escuchamos un vocablo, decimos, ¿qué? ¿Bien o mal? ¿Lo dijo bien o lo dijo mal? Aquí nos van a decir, espero, ¿no, don Salvador, que nos despeje ese tipo de dudas. Antes de entrar en materia, vamos con las noticias de hoy. Yasser Arafat, presidente de la Autoridad Nacional Palestina, dijo este jueves ante el Pleno de la Asamblea General de Naciones Unidas que espera proclamar el Estado independiente de Palestina en septiembre del año 2000, teniendo a Jerusalén como capital. De realizarse este proyecto, aseguró, se sentaría la última garantía para el establecimiento de una paz duradera en el Medio Oriente. En su discurso oficial, el líder palestino también demandó a Israel el cese inmediato y definitivo de sus acciones, que llamó ilegales en los territorios ocupados, las cuales señaló violan las resoluciones y el derecho internacional. Arafat también se refirió a los más de 4 millones de palestinos exiliados y refugiados en diferentes partes del mundo, quienes esperan la hora de su regreso a casa, de la que fueron expulsados hace 51 años. Se desatan nuevos brotes de violencia en Timor Oriental debido a recientes tiroteos en Dili, la capital. Hasta el momento no se tiene claro si son las milicias pro-indonesias o si es el ejército, porque en días pasados algunos milicianos señalaron estar listos para entablar choques armados con las fuerzas de paz de Naciones Unidas. Vamos a reconquistar, dijeron. Los militantes indonesios dijeron que las tropas extranjeras habían comenzado el tiroteo cuando recogían municiones de un almacén. Por su parte, el general David Richards, comandante del contingente británico, negó la denuncia de Yakarta y acusó a las tropas indonesias de ser las primeras en abrir fuego. Pese a que las llamadas fuerzas de paz se encuentran en Timor para restablecer el orden, la tensión con el ejército indonesio se acrecenta y los asesinatos continúan. Déjeme decirle que incluso hubo una reacción ya en Yakarta misma, porque el gobierno anunció que le daba nuevos poderes ampliados a las fuerzas del ejército en Timor Oriental. Esto ocasionó una manifestación masiva de estudiantes en Yakarta y hubo 3 muertos, así que ya también en la capital de Indonesia se están resintiendo las consecuencias de esta terrible tragedia que viven en Timor Oriental. En otras informaciones, continúa temblando en Taiwán. Este jueves se registró un nuevo sismo, este fue de 5.6 grados en la escala de Richter. Sismólogos de Taiwán indicaron que la réplica tuvo lugar a 19 kilómetros al este del sitio turístico del lago Sun Mon. Los equipos de rescate siguen buscando a personas bajo los escombros, pero cada vez se agotan las esperanzas de encontrar más sobrevivientes.
Otro problema al que se enfrentan los habitantes de la isla es la sepultura de los muertos por la falta de electricidad en las morgues y la escasez de ataúdes. Taiwán rechazó la ayuda ofrecida por China, pero reiteró que sí aceptará las donaciones que se recogieron en China por parte de la Cruz Roja. En unas horas, un tercer equipo de rescate procedente de Turquía llegará a la isla. Hasta el momento, las cifras oficiales hablan de un saldo de más de 2.100 muertos. Presidentes y directivos de las 17 televisoras que conforman la Alianza Latinoamericana, de la que esta estación es parte, encabezados por el Grupo Televisa, se reúnen en la ciudad de Miami, en Florida. El propósito es discutir los nuevos retos de la televisión de habla hispana de cara al nuevo milenio. Podemos hacer, pues es importante que nos veamos. Durante la inauguración de la segunda reunión de presidentes y miembros de la Alianza Latinoamericana de Televisión, que encabeza el Grupo Televisa de México, su presidente Emilio Azcárraga dio la bienvenida a los participantes que viajaron hasta la ciudad de Miami para revisar objetivos y proyectos en el área de noticias y deportes. A nombre de Televisa, pues les damos la bienvenida, pero creo que se han venido trabajando una serie de proyectos importantes donde creo que el que estemos juntos, el que trabajemos cosas en conjunto, va a ser para nuestros negocios y para la zona pues mucho más importante. Y sí espero que, bueno, pues que salgamos con cosas concretas como se salieron de la última reunión de Cancún, como fue lo de ECO, que ha funcionado muy bien, y pues a ver qué otros proyectos tenemos, y pues yo les agradezco a todos que estén aquí. Durante la reunión de trabajo, los miembros de las televisoras que integran la Alianza Latinoamericana observaron la presentación de un video deportivo de Televisa, donde se dan a conocer los próximos eventos. Posteriormente, el vicepresidente de eventos deportivos de Televisa dijo que es importante crear un bloque de televisoras para enfrentar los retos del próximo milenio. Desde Miami, Televisa Eco, Ignacio Espinosa. Como ya lo decía el señor Emilio Azcárraga, ECO es tal vez el principal escaparate hasta el momento de la Alianza Latinoamericana. Usted todos los días a través de ECO, a través de este programa, ve las notas que originan nuestras estaciones aliadas a lo largo de este continente, a quienes desde luego damos las gracias y desde luego nos congratulamos de esta cooperación. George C. Scott, el actor estadounidense que rechazó un Oscar por su destacada actuación como el general Patton en 1970, murió hoy a los 71 años de edad. El actor, a quienes muchos consideraban deslenguado y arrogante, fue hallado sin vida el miércoles en su domicilio de Westlake, al norte de Los Ángeles. Janice Frank, la doctora encargada de la autopsia, señaló que Scott murió de una ruptura de aneurisma en la aorta abdominal. Scott actuó en unas 70 producciones de Hollywood, incluidas Anatomía de un asesinato, El Buscavidas y Doctor Strangelove, esta última dirigida por Stanley Kubrick. Seguramente usted y yo nos hemos preguntado muchas veces cuál es la correcta aplicación de la ortografía en la lengua española. ¿Para qué sirve escribir correctamente? ¿Para qué sirve la letra H si es muda? ¿Qué es un verbo irregular por trueque vocálico? ¿Verdad? El castellano, el español, ha alcanzado un nivel de adecuación ortográfica que no tienen otros idiomas. Hoy abrimos este expediente, el de una lengua que se habla de manera oficial en más de 21 países. Las letras tienen su propiedad, identidad, valor y fuerza. Se estima que el idioma español, por ejemplo, tiene 1019 años de edad. Su historia comienza en Cantabria, en los pequeños condados dependientes del Reino de León, entre ellos Castilla. En la España árabe, 2 siglos después de que la península ibérica fuera invadida por los árabes, una cultura que trajo consigo hondas repercusiones. Según el libro La geografía de Estrafón, fueron 3000 arabismos los que conformaron la célula del idioma español. A partir de este tomo, los académicos hablan del surgimiento del idioma. Pero también el español ya aparece en algunos fragmentos de poemas en el dialecto románico de las zonas musulmanas, mezcladas en árabe y hebreo, las llamadas jarchas mozárabes, que fueron descubiertas en 1948. En la formación de la lengua española se distinguen 4 grandes períodos. El primero es el de formación que se dio en el siglo XVI, cuando bajo la autoridad del rey Alfonso X, el castellano se convirtió en la lengua de documentos, textos históricos y religiosos, leyes y decretos. Este período concluyó en el siglo XII. Las muestras líricas más sobresalientes de esta época son juglarescas y con una clara influencia provenzal. El segundo período abarca del siglo XIII al XV y es el de afirmación. En esta etapa el español logra imponerse sobre el mozárabe, el leonés y el aragonés.
Así lo demuestra el primer monumento de la épica castellana, el Cantar del Mío Cid. Un tercer periodo es llamado de esplendor y expansión por tierras ultramarinas que se dio del siglo XVI al XVII, época del Renacimiento y Barroco, las de mayor florecimiento cultural y literario, los 2 siglos de oro que inician un año después de la publicación de La Celestina. Y la cuarta etapa, marcada con la creación de la Real Academia Española en 1713, una institución que designó al español como idioma en 1925. Actualmente el español es la lengua oficial de 21 países, es decir, más de 345 millones de personas hablan el idioma, cifra a la que se suman 30 millones más de hispanohablantes que residen en Estados Unidos y Filipinas. Es también lengua oficial de los antiguos territorios españoles en África e idioma nativo en algunas islas de las Antillas. Lo emplean además colonias judías en África, los Balcanes y Próximo Oriente. Ya lo ha dicho el director de la Real Academia Española, Víctor García de la Concha. La lengua no es de los españoles, es de los que hablan español en el mundo. Hace más de 2 siglos y medio surgió la Real Academia Española. Fue el rey de España, Felipe V, quien en 1714, un año después de haber sido creada, la colocó bajo su amparo y real protección. En sus primeros años de vida, la Real Academia Española tenía como objetivo principal fijar, limpiar y dar esplendor obediente al propósito enunciado de combatir cuanto alterara la elegancia y pureza del idioma y de fijarlo en el estado de plenitud alcanzado desde el siglo XVI. En 1994, la Real Academia revisó sus estatutos y modificó la redacción de su primer artículo. A partir de entonces, el objetivo sería velar por que el español, en su constante adaptación a las necesidades de los hablantes, no rompiera con la esencial unidad que tiene en todo el ámbito hispánico. Pero además, la Real Academia Española, en esa preocupación por responder en forma adecuada a los estímulos que se presentan en la sociedad, cuenta con un departamento de lingüística computacional que es pionero en el mundo y posee un banco de datos con 200 millones de registros léxicos. La Real Academia Española además cuenta con una página en internet donde se atienden por lo menos 100 consultas diarias, además de estar en pláticas con Bill Gates para colaborar en la corrección del español que aparece en los productos Microsoft. Es así como la Real Academia Española continúa trabajando en beneficio del idioma. La Real Academia de la Lengua Española publicó una nueva edición de las reglas ortográficas que deben regir al idioma de un modo más sistemático, claro y accesible. Los académicos señalan que es necesario acercar a todo el mundo hispanoparlante a un mismo texto que explique con claridad todas las reglas y que no deje lugar a dudas mientras uno busca la norma correspondiente. La ortografía juega un papel fundamental en la unidad de la lengua. Es sin duda una herramienta imprescindible para fortalecer el idioma español. Lejos de ser una camisa de fuerza, lo que es un apoyo de estructura de unidad. Mire, la unidad de la lengua es el patrimonio más rico del español. Si un día se fragmentara esa unidad, perderíamos todos, no ganaría nadie. Precisamente y en defensa de esa unidad, la Real Academia Española realizó el libro Ortografía de la Lengua Española, una obra que supera la visión peninsular o españolista para adoptar una perspectiva panhispánica. En la realización de la ortografía de la lengua española colaboraron todas las academias de Hispanoamérica, Estados Unidos y Filipinas. Su consulta es sencilla. Este manual resume en 162 las 1844 normas ortográficas del idioma español. Además, tiene una introducción sobre las reglas, examina el uso de algunas letras, señala cuándo se debe escribir con mayúsculas, utilizar la puntuación, las abreviaturas y finaliza con una lista de siglas, símbolos, gentilicios, países y capitales. Una de las principales novedades de esta obra es la autorización para eliminar el acento en palabras como guión y maíz, que en algunos países se pronuncian como monosílabas. También destaca la introducción de rango en las normas ortográficas. A partir de ahora, existen normas ortográficas obligatorias, opcionales o simplemente costumbristas. Con ello se consigue que la ortografía deje de ser dogmática sin perder la unidad. La ortografía de la lengua española establece además que el alfabeto tiene 29 letras, aunque 2 de ellas
La Ch o la CH y la Y las cataloga como signos. Con la última edición de la ortografía castellana, la Real Academia Española pretende facilitar al máximo las normas ortográficas para todos los hispanoparlantes. Y también se vale no estar de acuerdo. Platicábamos aquí, don Salvador Díaz Cíntora y un servidor, cómo de que se puede poner maíz sin acento. Solamente en Hijo del Maíz, exactamente. Ahí, nada más en ese caso. Vamos a hacer una breve pausa y regresamos en un momento. Sucesivas ediciones es ir haciendo ligeras modificaciones de acomodación a la evolución que la lengua, como todo organismo vivo, tiene. Lo que ocurre es que esta nueva edición es efectivamente bastante o muy nueva, porque por primera vez el texto de esta edición ha sido redactado no solo por la Real Academia Española, sino por todas las academias de las repúblicas hispanoamericanas con la española. Con lo cual se supera en la presentación de las reglas de siempre, se supera una perspectiva que podríamos llamar españolista o peninsular para adoptar una perspectiva mucho más amplia. Pero por supuesto, Bandera se sigue escribiendo con B y Hombre se sigue escribiendo con H, porque esa H, aunque no la pronunciemos, es la H que nos hermana con todos los hombres de la estirpe latina de la que venimos, ¿no? Exactamente. Homo. Homo, exactamente. Esa es la razón, ¿no? Porque hay dos criterios que contribuyen a fijar la ortografía. Uno es el criterio fonético, ¿no?, de escribir como se habla. Y entonces a cada sonido debe corresponder una letra y cada letra debe corresponder a un sonido. Ese es el ideal. Ninguna lengua llega a ese ideal, pero el español se aproxima mucho. Pero con ese criterio hay que complementar otro, que es el criterio etimológico. ¿De dónde viene esa palabra? Entonces, como usted ha dicho, hombre viene de homo. Entonces, diciendo hombre, estamos diciendo yo pronuncio, yo hablo como hablan los hombres de mi estirpe, que es la estirpe latina, donde se escribía con H. ¿Hubo dificultades con las academias latinoamericanas? No, hubo algunas diferencias de criterio, porque lo que tratábamos era hacer un libro muy próximo a los lectores. Es decir, que el lector mexicano tomara, o el que consulta la ortografía, tomara la ortografía y no la sintiera con una lengua que viene, con una realización de habla, no de lengua, una realización de habla, el habla de una lengua que es común, distinta, ¿no? Entonces, hemos tratado ahí de buscar el equilibrio, de cómo buscábamos un tono, de cómo lográbamos un tono que fuera común a todo el mundo hispanohablante, a todo ese ancho mundo de más de 370 millones que en todo el mundo hablan en español, ¿no? ¿Cómo quedó México, con X o con J? Oh, por supuesto con X ya para siempre, jamás, amén. Nunca más con J, Dios nos libre, porque eso se hizo en el tiempo en que yo era ya secretario. Bueno, evidentemente era una aberración. No hemos aceptado, tanto en esto como en el diccionario, siempre que una academia, la academia mexicana, la colombiana, la chilena, nos sugieren algo respecto de su propio, eso automáticamente es aceptado. De manera que no hizo falta que México insistiera en que quitáramos del diccionario la J. Por supuesto, quitamos la J y nunca más aparecerá la dichosa J, sino la X tan tradicional en México, ¿no? La academia tenía fama de ser muy estricta, y creo que ahora no solamente ha perdido esa fama, sino que mucha gente piensa que ha caído en el otro extremo, en ser demasiado dócil para aceptar vocablos nuevos o usos. Sí, mire, la academia durante mucho tiempo fue vista como un club de elegantes señores viejos con pelucas y casacas que se resistían a aceptar todo, y que tardaban tiempo y tiempo. Todavía hace muy pocos días en Bogotá, un columnista decía la Real Academia porque cuando incorpora una palabra, esa palabra ya prácticamente ha salido del uso. Cuando incorporó el corsé femenino, el corsé ya no lo utilizaban las señoras. Bueno, bien.
Y en cambio ahora nos acusan de que somos muy propensos a aceptar todo enseguida. No, mire, la academia ejerce una función notarial, de registro. Es decir, el pueblo es el que hace la lengua. Y la academia pone el espejo sobre el habla del pueblo y va diciendo, bueno, pues esta palabra efectivamente ya está consolidada en el habla del pueblo, esta palabra, por tanto, hay que darle carta de naturaleza porque no contradice a las reglas propias del español. Cuando la academia lo acepta, no quiere decir que recomiende su uso. Aceptamos palabras malsonantes porque son de uso. Los españoles son muy mal hablados. Entonces, los españoles de España, quiero decir, y bueno, y en general un poco los hispanohablantes, ¿no? Bueno, efectivamente esas palabras circulan en el pueblo. ¿Podemos ignorarlas? Sería un absurdo. Las registramos, eso sí, ponemos una marca que es una palabra vulgar, una palabra soez, una palabra malsonante, una palabra que solo se utiliza en este o aquel contexto, etcétera, ¿no? Entonces, la academia a lo que se abre es a registrar la realidad del habla. Pero no quiere decir que todo lo que incorpora el diccionario sea recomendable. Sí, pero también quiero suponer que hay muchas circunstancias en las cuales no se incorpora una palabra al diccionario. Bien porque a lo mejor es una palabra que solamente está de moda y que va a desaparecer. Sí. Y estos son criterios que sí ejerce la academia. Sí, verá por qué. Porque el diccionario de la academia tiene una particularidad que lo distingue de todo el resto de diccionarios del mundo, que es un diccionario normativo. Es decir, que sus registros y sus definiciones son norma de ley en los tribunales de justicia, en las administraciones civiles del Estado, etc. Entonces, hombre, eso nos obliga a ser un poco moderados. Es decir, por tanto, no vamos a estar incorporando cualquier vocablo que aparece en una jerga juvenil hoy y que mañana ha desaparecido. Mire, usted viaja mucho por España, usted recordará que en España en los años 70 se decía carroza, referido a una persona mayor de 40 años. Eso es un carroza, ¿no? Es una persona pasada. Hoy nadie dice carroza. Es un término que ha caído en desuso absolutamente. Las jergas juveniles y otras jergas, es decir, por tanto, el lenguaje propio de un grupo social cerrado, que son, digamos, guiños léxicos para entenderse, eso es muy efímero. Y eso la academia solo lo registra cuando una de esas palabras efectivamente queda en la lengua, queda grabada en la literatura, en la producción novelística, en el teatro, etcétera. Si no, pues la academia no puede estar a la palabra que aparece en cada momento. Para eso están otros diccionarios de uso, pero el diccionario de la academia es un diccionario normativo, por tanto un diccionario oficial. Hablando de la literatura, decía García Márquez que habría que dejar que la gente escribiera como se le da la gana, sin ortografía, sin gramática, sin nada, que porque esa es la señal de la lengua viva. Bueno, pero el propio Gabriel García Márquez, con quien después pudimos hablar de esto en la academia, el propio Gabriel García Márquez 6 meses antes lamentaba que los periodistas actuales, a diferencia de los de su generación que se habían formado en la sala de redacción del periódico, redactando noticias y aprendiendo con un jefe que les tachaba y les corregía, que los actuales chicos que salían de las facultades pomposamente llamadas ciencias de la comunicación se les atragantaba la ortografía y corrían el riesgo de morir de infarto de sintaxis. Por tanto, ¿en qué nos quedamos, no? Bueno, yo creo que lo que Gabriel García Márquez, y así lo explicaba él, hizo en Zacatecas fue una especie de grito provocador a favor de la libertad, digamos, de la lengua. Pero la lengua es absolutamente libre, ¿eh? Antes recordábamos, poco antes de empezar esta conversación, el dicho de Horacio, ¿no? De que en cuestiones de lengua el uso es más poderoso que los césares. Ya nos podemos empeñar los académicos en decir, todos los académicos del mundo hispanohablante, ya nos podemos empeñar en marcar algo. Como el pueblo no quiera, eso evidentemente no cuajará. No, lo que él decía era suavizar un poco, agilizar. Bueno, este libro sale bastante al encuentro de esa propuesta, porque efectivamente es un libro muy claro, muy didáctico, hasta a veces divertido, ¿no? En el que cualquiera enseguida encuentra la duda que le asalta sobre cualquier cuestión de escritura, ¿no? De manera que no podemos perder el bien inmenso de la unidad de la lengua, que está a la que una ortografía unida sirve de instrumento y sirve de expresión, porque la ortografía sirve de instrumento a la unidad de la lengua porque nos hace a todos escribir con una misma pauta y expresa esa unidad de la lengua. Y eso es un bien que solamente se valora lo que supone si se compara, por ejemplo, con lo que ocurre con el portugués, que tiene una ortografía distinta en Portugal que en Brasil, y eso evidentemente no sería bueno. Si un día, es una hipótesis absolutamente irreal y por supuesto indeseable,
Si un día se fragmentara el español en distintos, vamos a llamarlos así, dialectos, no ganaría nadie, perderíamos todos. No ganaría nadie. Perderíamos todos porque la gran fuerza del español es precisamente ser una lengua unida. Eso es lo que le hace ser la gran fuerza. ¿Qué le hace tener esa fuerza por la que Brasil acaba de acordar, usted lo sabe, que el español será lengua de estudio obligatorio en todos los niveles de la enseñanza como primera lengua, por lo cual se necesitan ahora entre 150.000 y 200.000 profesores de español en Brasil? Fíjese usted esa avalancha de español en Brasil. ¿Por qué? Porque se han dado cuenta de la enorme fuerza de una lengua unida como es. ¿Qué es lo que hace que el español tenga esa enorme fuerza en Estados Unidos, donde el comercio de hispanohablantes mueve 270.000 millones de dólares? Y por tanto todo el mundo dice, ¿qué está pasando aquí? Donde surgen fenómenos como la llamada generación ñ, esa generación de quien se siente ya orgulloso de ser hispano. Hasta hace poco tiempo lo ocultaban, ¿no? Ahora ya se siente el orgullo de ser. ¿Por qué? Por la fuerza de la lengua. Y hasta los candidatos quieren hablar español. Ya hasta los candidatos quieren hablar español y dicen que están buscando el voto. ¿Pero por qué? Por la fuerza de la lengua. ¿Es que hay algo más que les dé valor a esas gentes? No, es simplemente su lengua. Lo que es la patria común, porque la lengua es nuestra patria común, por encima de todas las diferencias políticas. Mire, lo maravilloso, lo que yo estoy en este viaje que llevo haciendo de visita oficial a todas las academias hispanoamericanas, es que en todas partes esta idea de que la lengua es la patria común, más allá de las diferencias políticas, está funcionando. Yo he ido a Chile, donde ahora hay un contencioso concreto con España, ningún problema. El ministro de Educación en público le dio las gracias a la Real Academia Española por estar allí. ¿Por qué? Porque estamos en el plano de la patria común de la lengua, no de las diferencias coyunturales de este o aquel contencioso que puede existir. Y eso es formidable, ¿no? Hablamos de la incorporación de vocablos nuevos, ese tipo de, pero esas son las fronteras del lenguaje. Sí. Lo que es el cuerpo, Sí. lo que es la base, Sí, se tiene que inculcar en las escuelas y en las escuelas primarias. evidentemente. ¿Qué tan unificado está el contexto en el que se enseña el español a través de toda la América Latina y España? Bueno, eso está bastante unificado. Lo que ocurre es que tanto en la América Latina o hispana como en España, yo en todos los sitios que voy visitando oigo la misma queja, los planes o los sistemas de enseñanza actuales
no tienen el cuidado que antes tenían los sistemas de enseñanza, por ejemplo, cuando yo estudiaba. Yo debo la afición a la literatura a un maestro de escuela primaria, Luis Cortés, que el primer día que llegamos a clase tenía dibujado en la pizarra el Quijote, y Don Quijote y Sancho Panza, y nos dijo, estos dos personajes os serán vuestros amigos más fieles, y cada día nos leía un trozo del Quijote. Y cada día hacíamos una redacción, y por supuesto el dictado. Y cuando hacíamos el examen de ingreso para el bachillerato, para empezar a estudiar a los 10 años el bachillerato, con más de 3 faltas de ortografía no se ingresaba. Ese cuidado del bien decir, del bien expresarse, ese cuidado hay que inculcarlo en la escuela primaria. Porque si en la escuela primaria no se cobra el gusto por la lectura y el gusto por ese bien decir, ya no se adquiere nunca más. Entonces hace falta inculcar en los niños de la escuela primaria el gusto por la lectura, que lean lo que quieran. Yo no digo que lean a Lope de Vega o a Calderón o a Gracián, tan complicado. No. Que lean lo que quieran, libros de aventuras, libros de cuentos, de ensoñación, porque si tienen el virus de la lectura, toda su vida serán lectores y ya llegarán, como decía don Pedro Salinas, al canon se llega, del canon no se parte. Al canon de Lope, Cervantes, Calderón, Sor Juana Inés de la Cruz, Octavio Paz, Carlos, a ese canon se llega, de ahí no se parte. Se llega si se tiene afición a la lectura. Dice, bueno, ¿y afición a la lectura qué quiere decir? Hombre, mire usted, afición a la lectura quiere decir que se enriquece el mundo de una persona, de tal manera que de ser limitadito así, pasa a ser inmensamente rico. Es decir, la riqueza lingüística, yo no me canso de repetirlo, no es una cuestión de cultura, ni de adorno de cultura, ni de elegancia, ni de erudición. La cuestión de riqueza lingüística equivale ni más ni menos a que una persona ensanche su conocimiento, enriquezca su capacidad de análisis y de juicio, y en definitiva enriquezca su libertad. Es una persona más libre. A mí me escribieron, a raíz de ser elegido director, recibí tantas cartas de antiguos alumnos y de amigos, recibí la carta mejor, la que conservo, es una carta de unos niños de una escuela andaluza, de un pueblecito andaluz, de la provincia de Sevilla, que me dijeron, querido director, queremos que nos mandes libros, porque estamos haciendo una campaña con el maestro que lleva por título esto, más libros, más libres. Es un eslogan precioso. Más libros, más libres. Y esa es la clave de todo el problema. O sea, no hay problema en la teoría de lo que enseñamos. Ahí estamos todos unidos. Hay problema en la práctica de cómo realizamos esa enseñanza. En la práctica, porque a veces la práctica para enseñar esto de manera que enriquezca al individuo no se lleva mucho con los avances tecnológicos. Y viene a mi mente el famoso programa de computadora que hay, donde usted escribe un texto con los errores de ortografía más descomunales que se puede imaginar y con un botón, ¡bum!, le corrige todo automáticamente. Entonces, usted ya no va a aprender. Pero se lo corrige mal. Mire, nosotros, antes tuve ocasión de comentarlo, estamos discutiendo y pactando con Microsoft una declaración de intenciones para trabajar con Microsoft en la corrección del español que aparece en los productos, ¿no? Si logramos esto, que va a obligarnos a la Academia Española y al resto de las academias y a los medios de comunicación, porque vamos a trabajar con ellos también, a trabajar muy intensamente, prestaremos un gran servicio a la lengua española. Porque muchos de esos instrumentos pues son muy imperfectos, porque bueno, naturalmente ese mundo es un mundo muy rápido, es un mundo de comercio vertiginoso, en el cual no hay el sosiego para ir elaborando las cosas como hay que elaborarlas. Si logramos entrar ahí, yo espero que sí, que el día 15 de octubre podamos firmar con Bill Gates en el viejo edificio de la Academia Española, ¿no?, lo más moderno y lo más tradicional, un convenio, será un buen principio para ir trabajando allí. Pero fíjese, en la Academia Española ya tenemos una tecnología en esa línea puntera, tenemos un banco de datos del español que tiene más de 200 millones de registros léxicos, entre ellos bandas de Televisa, bandas sonoras de Televisa, porque el 10% de ese corpus es oral. Y yo sé muy bien que hemos pedido a Televisa y Televisa gentilmente nos lo ha dado, y entonces tenemos registrado esto. De manera que digamos, estamos, como ve, en la línea puntera de la tecnología, siempre al servicio de la unidad, de la defensa de la unidad del idioma. Pero no corremos el riesgo, como pasa con los números, ¿no? Es decir,
una vez que se pusieron de moda las calculadoras manuales, Sí. pues ya difícilmente se encuentra usted un niño de 14 o 15 años que sepa, no digamos hacer una raíz cuadrada ya, una división más o menos compleja en papel, Sí. difícil, ¿eh? Sí. No corremos el mismo peligro con la lengua. No, yo creo que no, porque, verá, yo creo que al mismo tiempo que la tecnología efectivamente va llevándonos a una cierta pasividad, de decir sí o no y pulsar una tecla y con eso nos lo dan hecho, al mismo tiempo yo percibo, pero percibo con claridad, que está surgiendo en todas partes, digamos, un regusto por el libro, por la lectura, etcétera. Es que alguien piensa que se puede leer el Quijote en una computadora. No. Y ese placer que tenemos cuando uno va a la playa y lleva un libro y lee tranquilamente y pasa las páginas, hay hasta un cierto placer erótico, ¿no? De pasar la página del libro, de volver atrás y adelante. Eso es insustituible. Y en el momento en que un niño se acostumbre a esto, por mucho que haga con la ordenadora, volverá siempre, cuando se vaya a acostar, a leer aquel cuento que le entusiasmó y a pensar cómo sigue ampliando la lista de los cuentos, ¿no? Yo lo veo así. Ojalá tenga razón, porque sería... Yo soy optimista en esto, yo soy optimista. Pero yo, efectivamente, el ser optimista no me exime de insistir una y mil veces, como hacemos en España y como venimos haciendo en los distintos lugares, a esto, a forzar para que la enseñanza recobre ese gusto por la lectura. Hay que atiborrar mucho menos, liberar a las mentes juveniles de tanta teoría, de tantas cosas, y en una enseñanza mucho más práctica, ¿no? De leer gustosamente, de leer en voz alta, de expresarse en voz alta. Esto que yo oigo a veces a generaciones jóvenes que hablan con poquísimas palabras, con 4 o 5 apoyaturas de lo que llamamos en España los tacos, ¿no? De expresiones, que es que les falta la capacidad de la expresión, de la finura, de expresar la diferencia de sentimientos que están experimentando. Para eso se necesita un abanico amplio de palabras. Evidentemente. Y ese, si no se tienen, ¿y cómo se adquieren? Por la lectura y la escritura, solamente. De manera que en eso hemos de insistir. Y hombre, en eso tienen los medios de comunicación un papel importantísimo, que es eso, contagiar ese gusto sabiendo que nos lo van a agradecer, evidentemente. Esta es la portada del libro, y habría que tener uno, por lo menos cada maestro, ¿no? Cada maestro de español. Sí, porque es un libro, es una edición de la ortografía de la lengua española, repito, escrita por todas las academias, las 22 academias, ¿verdad? Y está pensado tanto para poder enseñarla y para poder estudiarla, como para poder consultarla, porque tiene un tono muy sencillo, muy accesible, muy claro. Yo estoy seguro de que va a ser un libro muy, muy, muy difundido y un complemento indispensable del diccionario. Y además, quiero suponer que contiene algún, si no expreso, sí por lo menos en la forma como está presentado, método para que sea más fluido la forma como los maestros transmiten a los niños estos asuntos. Porque hemos logrado una cosa, después de mucho estudio, algo importante en ahí, y es que hemos diferenciado el rango de las normas. Las normas obligatorias en español son muy pocas. En la ortografía española es muy sencilla, contra lo que parece. Lo que ocurre es que si todas las reglas se presentan con el mismo carácter de obligatoriedad, con el mismo rango de obligatoriedad, nos abruman. Y hay que decir, no, hay unas cosas que son obligatorias, y otras que son costumbres, y otras que son opcionales. Y entonces esta diversidad es lo que permite que uno se mueva por la ortografía con mucha más ligereza y con menos sentimiento de opresión por el cúmulo de reglas que le caen encima. O de culpa, ¿no? Porque siempre va a cometer un error. Eso es... Bueno, pero eso, hombre, el cometer errores es lo que nos hace humanos, si no seríamos máquinas. De manera que errores, pues fíjese que decían los latinos de Homero, ¿no? Decían los latinos que etetiam aliquando bonus dormita Homerus, y también Homero, hasta el buen Homero, dormita algunas veces, con que fíjese, si Homero dormita alguna vez, pues yo, desde luego, no es que dormite, es que estoy dormido. De manera que es normal que alguna cosa se escape, ¿no? Pero lo importante es tener esa voluntad de cultivar el bien decir y cultivar la riqueza lingüística. Don Víctor, le agradezco mucho que nos haya regalado estos minutos. Ha sido muy ilustrativo y creo que debe renovar la fe de todos en nuestro idioma. No soy yo quien debe agradecer a Televisa y a ustedes en concreto esta oportunidad de encontrarme con los oyentes, que en definitiva es encontrarme en la casa común del idioma, ¿no?
Te agradezco mucho, don Víctor. Muchas gracias. Don Víctor García de la Concha. Y para continuar con este tema, la ortografía y otras cosas de la lengua, en fin, la lengua en general, está con nosotros don Salvador Díaz Síntora desde 1995, es miembro de número de la Academia Mexicana de la Lengua. Desde 1988 es profesor de griego y latín en la Universidad Nacional Autónoma de México, ha publicado 7 libros, entre los que destacan Xochiquetzal, Meses y Cielos y Fábulas de Esopo en mexicano. Muchas gracias por su presencia, don Salvador. ¿Cómo están? Muy bien, muchas gracias, Jorge, aquí a sus órdenes, ya saben. ¿Qué puntos de desacuerdo encontró? Bueno, realmente yo creo que el libro que acaban de hacer es bastante positivo. No soy tan optimista como él, desde luego, la ortografía tiene sus complicaciones y, en fin, pero el libro ha ganado sobre todo en claridad con respecto a las ortografías anteriores. Me refiero a la que estaba en vigor hasta el 59, luego otra al 69 y luego esta que sale 30 años después y que trae ciertas mejoras con respecto a las anteriores, ¿verdad? Pero que además podría a lo mejor unificar de una manera más eficiente los criterios ortográficos a lo largo del continente y de España, ¿no? Es decir, porque yo supongo que esto será muy atractivo para quienes desarrollan los libros de texto de los diferentes países, pues incorporar esto casi les quita trabajo, ¿no? Sí, es bastante inteligible. Se tratan de suprimir tecnicismos que a veces eran demasiado complicados. Entonces sí creo que facilita las cosas y que contribuye, como decía usted, Jorge, a la unificación definitivamente, sí. Es un instrumento muy valioso este libro. Lo cual no quiere decir que no siga habiendo desacuerdos, ¿no? Desde luego, desde luego. Por ejemplo, yo creo que siempre existirá el desacuerdo en palabras como búho, ¿no? Que unos lo ponen con acento, otros sin acento. De hecho, antes del 59, lo normal era ponerlo sin acento, ¿no? Luego dijeron que no. Pero ¿cuál es la regla detrás de la acentuación o no de búho? Porque si tomamos en cuenta que la H es muda, exacto, como decía mi amigo, pues es para romper un diptongo. Así es, así es. Entonces, es como dúo. Todavía después de que se publicó la ortografía en la ortografía del 59, todavía ponían en la lista una lista de palabras de escritura dudosa, búho sin acento. Mientras que, esto en el 59, mientras que en el diccionario, en la 18ª edición, que fue la del 56, estaba con acento. O sea, a veces hay desacuerdo, aún dentro de la misma academia, todavía la gramática, en su edición del 59, ponía búho sin acento, y ya el diccionario lo traía desde el 56, búho con acento. Entonces, siempre habrá algunas dudas en ciertas palabras, ¿verdad? Hablando de dudas y desacuerdos, les voy a poner al campeón de los desacuerdos para estos temas, que es Gabriel García Márquez, una de perlas, después nos vamos a mensajes y luego regresamos a comentar. Me atrevería a sugerir ante esta sabia audiencia que simplifiquemos la gramática antes de que la gramática termine por simplificarnos a nosotros. Humanicemos sus leyes, aprendamos de las lenguas indígenas a las que tanto debemos, lo mucho que tienen para enseñarnos y enriquecernos. Asimilemos pronto y bien los neologismos técnicos y científicos antes de que se nos infiltren sin digerir. Negociemos de buen corazón con los gerundios bárbaros, los ques endémicos, el dequeísmo parasitario, y devuélvamos al subjuntivo presente el esplendor de sus esdrújulas. Vayamos en vez de vayamos, cántemos en vez de cantemos, o el armonioso muéramos en vez del siniestro muramos. Jubilemos la ortografía, terror del ser humano desde la cuna. Enterremos las H's rupestres. Firmemos un tratado de límites entre la G y la J.
y pongamos más uso de razón en los acentos escritos, que al fin y al cabo nadie ha de leer lágrima donde diga lágrima, ni confundirá revólver con revolver. Entonces, ¿qué le parece Gabriel García Márquez, don Salvador? Yo creo que no se puede legislar la lengua y él quiere firmar un tratado para devolverle el esplendor a las esdrújulas y los tratados no van con el lenguaje, ¿no? No, eso viene siendo legislar la anarquía, ¿verdad? Él nos dice que, nos habla de las lenguas indígenas, desde luego las lenguas indígenas las queremos mucho, ¿verdad? No, ya han aportado muchos vocablos. Sí, uno de los libros que mencionaste hace un ratito, Jorge, el Esopo en mexicano, es Esopo Izazanil Mexicacopa, está publicado en náhuatl y en español. La traducción del náhuatl al español es mía, entonces quiere decir, siempre he tenido un profundo amor por las lenguas indígenas, pero en las lenguas indígenas es ahorita el caos ortográfico, ¿verdad? Ponen ciertas escuelas, Cuauhitl, árbol, con K-W-A-I-T-L, ¿verdad? Otras pondrán Cuauhitl con Q-A-H-U-I-T-L, otros pondrán con C-U-A-U-I-T-L. Cada quien lo pone como le da la gana y en esa forma es muy difícil entenderse. Y a veces cada quien pronuncia como le da la gana, ¿no? Claro. Es decir, de niño yo aprendí que esto era la gran Tenochtitlán. Sí. Pero después Octavio Paz me puso de moda Tenochtitlan. Tenochtitlan, sí, claro. ¿Y cuál es la buena? También ya dentro de la Academia Mexicana, Novo mismo, empezó a hablar de Coyoacán, de Teotihuacán. Es muy difícil cuando la gente ya tiene acostumbrada a una pronunciación quitársela. Eso no va a ser fácil. Nadie va a decir nunca Chapultepec, eso sí podemos tener la seguridad. Pero sí era así la pronunciación original. Eran palabras graves todas en el náhuatl, sí. Coyoacán, Teotihuacán, sí. todas esas. Teotihuacán, sí, es cierto. Esta falta de uniformidad la vemos tenemos guaje que unos lo escribirán con G, otros lo escribirán con H si les da la gana, pero tenemos un derivado de guaje, Oaxaca, que es con OA, Huastepec, que lo siguen escribiendo con OAX en lugar de HUAX, que sería mucho más lógico para la pronunciación. Entonces, bueno, las lenguas indígenas tenían desde antes, porque esto de OA por OA ya lo tenía Sahagún, pero si tenían de antes, tienen ahora más aún una grafía caótica que
como unos escriben, cuando menos les parece incómodo o molesto a otros. Entonces la unidad en la grafía de una lengua, en la forma de escribirla, creo que es algo esencial, me parece. ¿Es obligatorio acentuar mayúsculas? La comodidad tipográfica para no hacer mayúsculas más chiquitas para que quepa el acento y mayúsculas más grandotas para las que no lleven acento, llevó a omitir el acento en las mayúsculas. La academia nunca se pronunció en el sentido de que las mayúsculas no se acentuaban, simplemente se hizo costumbre la práctica. Aquí aclara la academia ahora que sí hay que acentuar las mayúsculas con las mismas reglas que si fueran minúsculas. Excepto que pues el medio claro, tecnológicamente lo impida, sí, ¿no? Sí, muchas editoriales siempre han acentuado las mayúsculas, inclusive en los títulos de los libros. A la universidad, por ejemplo, creo que Porrúa también y varias otras aquí en México. Sí. Cómo me gustaría pescar una falta de ortografía en ese libro, pero lo dudo. Es difícil, realmente. Cuando menos por la ojeada que le estuve dando, parece que se fijaron muy detenidamente. Que a ver, maestro, así. usted traía preparadas 2 o 3 perlas ortográficas que uno... Bueno, algunas observaciones para que se vea cómo ha evolucionado la academia en estas últimas 3 ediciones de la ortografía. Una duda que ocurría muchas veces es cuándo aún lleva acento, cuándo aún no lleva acento. Antes del 59, aún no llevaba acento si iba antes del verbo. Decías, aún no llego, en una sola sílaba, como monosílaba, aún no llego. Si iba después del verbo en 2 sílabas y con su acento, no llego aún. Luego, se ha modificado y ahora es por su significación. O sea, si aún tiene el sentido temporal, o sea, todavía, entonces llevará acento, no importa la posición que lleve, si sea antes o si sea después del verbo. Si aún tiene el sentido de incluso, de hasta fulano de tal, inclusive fulano de tal, entonces no llevará acento, sin importar su posición. Es como solo y solo. Exacto. Ahora tenemos los enclíticos. Los enclíticos son los pronombres cuando se los pone detrás del verbo al que afectan. Si digo yo, dame, bueno, ahí no hay problema, porque era monosílabo, no llevaba acento y ese enclítico no lo lleva nunca. Pero si digo diome, o más bien usemos un monosílabo, mandóme, llevaba acento, aunque ya pasara a ser palabra grave por la añadidura del enclítico. Ahora ya no lo va a llevar. Ese es un cambio. O sea, mandaráme, escribióme, van a considerarse como palabras graves, ya sin el acento. Sin el acento. Pues es lógico, ¿no? Es lo lógico y antes era otra la norma. Bueno, don Gabriel García Márquez diría, mándome, entonces... Claro, sí, desde luego. También ahí pasa a ser esdrújula, bueno, pues es claro. obvio que se va a acentuar. Otra cosa, las palabras extranjeras. Todavía en el 59 una palabra extranjera, digamos, Schubert, Wagner, Schlegel, se le tenía que poner el acento según las reglas. Es grave que termina en L o que termina en RT, tienes que ponérselo porque si no se va a pronunciar Schubert o Schlegel, ¿verdad? Luego las normas del 69 dijeron es optativo, normalmente no se va a poner, pero se puede poner. Ahora ya nos dice la academia, en las palabras extranjeras no se ponga el acento. De modo que ya Wagner o Schubert no van a llevar acento en ningún caso. Se escriben como en su idioma original. Exacto. Las únicas que sí llevarán acento pues son cuando ya están adoptadas en cierto modo por el español desde hace a veces siglos,
como en el caso de Nápoles o de París o de Támesis, en ese caso obviamente sí lo van a llevar, porque no es Thames ni es... eso es, ¿verdad? Claro. Sí. Pues bueno, se va a poder aprender mucho de este libro. Sí. Yo le quiero agradecer, maestro, que nos haya acompañado el día de hoy. Fue un programa divertidísimo. Bueno, si decía don Víctor García de la Concha que el que agradece es él, ¿yo qué puedo decir? Por favor, Televisa es la que es generosa con su tiempo, con nosotros y, bueno, encantado de haber estado contigo, Jorge. Muchas gracias, maestro. Gracias. Y gracias a ustedes, pero todavía no se vaya porque apenas nos vamos a despedir. Y gracias a ustedes por acompañarnos el día de hoy en este ¿cómo le diré? Peculiar programa sobre el idioma. Y espero verlos mañana, misma hora, mismo lugar. Hasta entonces.